Guía del Club de Lectura para matar vampiros. Los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus. Noviembre de 1996. Capítulo 34. El martes se llevaron a Slick al hospital universitario. El miércoles empezaron a obligar a las visitas a usar batas de papel y mascarillas. No sabemos exactamente lo que está ocurriendo, explicó su médico. Tiene una enfermedad autoinmune, que se está desarrollando más deprisa de lo que esperábamos. Su sistema inmunológico está atacando a sus leucocitos, y sus glóbulos rojos tienen más células hemolíticas de lo que nos gustaría. Pero la mantenemos con oxígeno y monitorizada para todo. Es demasiado pronto para que se active el botón del pánico. El diagnóstico tuvo el poder de excitar y horrorizar simultáneamente a Patricia. Por un lado, confirmaba que lo que quiera que fuera James Harris no era humano. Había introducido una parte de él dentro de Slick, y eso la estaba matando. Era un monstruo, y por otro lado, Slick no mejoraba. Leland la visitaba cada día alrededor de las 6, pero siempre parecía querer marcharse en cuanto llegaba. Cuando Patricia le siguió fuera del vestíbulo para preguntarle cómo lo llevaba, él se acercó a ella hasta quedar a pocos centímetros. «No le habrás contado a nadie su diagnóstico, ¿verdad?», inquirió. «Hasta donde yo sé, aún no tiene ninguno», replicó ella. Él se le pegó aún más. Patricia quiso retroceder, pero ya estaba apoyada contra la pared. «Dicen que es una enfermedad autoinmune», susurró. «No puedes repetir eso, la gente va a pensar que tienes SIDA». «Nadie va a pensar esto, Leland», rechazó Patricia. «Ya lo están diciendo en la iglesia», le dijo, «y no quiero que llegue a oído de los niños». «Yo no he dicho nada a nadie», le aseguró Patricia, molesta por tener que participar en algo que no le parecía correcto. El viernes por la mañana pegaron un cartel en la puerta de Slick, cubierto de manchas negras por haber sido fotocopiado infinidad de veces, en el que se decía que si creías tener fiebre o habías estado en contacto con alguien con catarro, no se te permitía entrar en la habitación. Slick estaba muy pálida, tenía la piel como el papel, y no quería que la dejaran sola, sobre todo por la noche. Las enfermeras trajeron mantas y Patricia se quedó a dormir en el sillón junto a su cama. Después de que Leland se marchara a casa, Patricia sostuvo el teléfono en alto para que Slick pudiera decir las oraciones nocturnas con sus hijos, pero la mayoría del tiempo su amiga permanecía inmóvil, con las sábanas subidas hasta la barbilla. Los brazos, como de muñeca, envueltos en esparadrapo blanco para fijar las agujas y los tubos. Gran parte de la tarde estuvo sudando a causa de la fiebre. Cuando parecía estar lúcida, Patricia intentaba leerle el libro de Los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus, pero después de un párrafo advirtió que Slick trataba de decir algo. «¿Cómo dices?», preguntó Patricia inclinándose hacia ella. «Otra cosa», pidió. «Otra cosa». Patricia sacó de su bolso el último libro de Anne Rule. El día 21 de septiembre de 1986 empezó a leer. Fue un cálido y hermoso domingo en Portland, y a decir verdad, en todo el estado de Oregón. Con un poco de suerte, aún faltarían 2 meses para las lluvias invernales del noroeste. Los hechos y la rotonda geográfica relajaron a Slick, que cerró los ojos y escuchó. No se durmió, simplemente se quedó ahí tendida sonriendo ligeramente. La luz en el exterior fue disminuyendo mientras que dentro de la habitación se hizo más intensa, y Patricia continuó leyendo, hablando en voz alta para que se le oyera por encima de la mascarilla. «¿Vengo demasiado tarde?», dijo Mary Ellen. Patricia alzó la vista y la vio empujar la puerta. «¿Está despierta?», susurró Mary Ellen detrás de su mascarilla. «Gracias por venir», contestó Slick sin abrir los ojos. «Todo el mundo quiere saber cómo te encuentras», dijo Mary Ellen. «Sé que Kitty quería venir». «¿Estás leyendo el libro de este mes?», le preguntó Slick. Mary Ellen arrastró un pesado sillón marrón hasta los pies de la cama. «Ni siquiera he sido capaz de abrirlo», comentó. «¿Los hombres son de Marte?». «Por Dios, eso es darles demasiada importancia». Slick empezó a toser y Patricia tardó un momento en comprender que se estaba riendo. «Yo he pedido», susurró Slick, y Patricia y Mary Ellen se inclinaron para oírla mejor. «Le he pedido a Patricia que dejara de leérmelo. Echo de menos los libros que solíamos leer, donde al menos había algún asesinato», confesó Mary Ellen. «El problema con el club de lectura actual es que hay demasiados hombres. No saben cómo elegir un libro que salve sus vidas, y les encanta escucharse hablar. Solo saben dar su opinión, todo el santo día». «Suenas un poco sexista», susurró Slick. Ella era la única que no llevaba mascarilla.
de modo que a pesar de que su voz era apenas un hilillo, sonó con contundencia. No me importaría escucharlos si alguno de ellos tuviera una opinión que valiera la pena, prosiguió Mary Ellen. Al estar las tres en la pequeña habitación de hospital de Slick, Patricia sintió de forma más acuciante la ausencia de las otras dos amigas. Tenía la impresión de ser una especie de club de supervivientes, las últimas tres que quedaban. ¿Vas a ir a la parrillada de ostras de Kitty el sábado?, le preguntó a Mary Ellen. Si es que la celebra, contestó esta. La forma en que se está comportando, tal vez la suspendan. No he vuelto a hablar con ella desde antes de Halloween, comentó Patricia. Dale un toque cuando tengas oportunidad, indicó Mary Ellen. Algo no va bien. Horst dice que no ha salido de casa en toda la semana y que ayer apenas dejó su habitación. Está preocupado. ¿Y qué cree que está mal?, preguntó Patricia. Dice que son pesadillas, respondió Mary Ellen. Ha empezado a beber, mucho. Quiere saber dónde están los niños en cada momento del día. Tiene miedo de que algo pueda pasarles. Patricia decidió que había llegado el momento de contárselo a más personas. ¿Quieres hablar con Mary Ellen de algo?, le preguntó Patricia a Slick. ¿Hay algo que necesites contarle? Slick negó enfáticamente con la cabeza. No, gracias, no. Los médicos aún no saben nada. Patricia se inclinó sobre ella. Él no puede hacerte daño aquí, musitó. Puedes contárselo. ¿Cómo está la enferma?, preguntó una suave y afectuosa voz masculina desde la puerta. Patricia se encorvó como si la hubiesen apuñalado entre los hombros. Los ojos de Slick se abrieron como platos. Patricia se dio la vuelta y comprobó que no había duda sobre los ojos que miraban por encima de la mascarilla, o la silueta bajo la bata de papel. Siento no haber podido venir antes, dijo James Harris a través de la mascarilla, entrando en la habitación. Pobre Slick, ¿qué te ha sucedido? Patricia se levantó y se interpuso entre James Harris y la cama de Slick. Este se detuvo frente a ella, posando una enorme mano sobre su hombro. Necesitó de todas sus fuerzas para no estremecerse. «Qué bien que estés aquí», declaró, y la apartó suavemente para inclinarse sobre Slick, con una mano apoyada sobre la barra de la cama. «¿Cómo te encuentras, preciosa?» Lo que estaba haciendo era obsceno. Patricia sintió deseos de gritar y pedir ayuda. Deseó llamar a la policía, deseó que lo arrestaran, pero sabía que nadie las ayudaría. Entonces, advirtió que ni Mary Ellen ni Slick habían pronunciado una sola palabra. «¿No tienes ganas de hablar?», le dijo James Harris a Slick. Patricia se preguntó quién rompería primero el silencio, cuál de ellas se rendiría a las normas elementales de cortesía y entablaría conversación, pero todas se mantuvieron firmes, bajando la vista a sus manos, a sus pies o mirando por la ventana, y ninguna de ellas abrió la boca. «Creo que he interrumpido algo», constató James Harris. El silencio continuó, y Patricia sintió crecer en su interior algo más grande aún que su miedo. La solidaridad. «Slick está rendida», declaró finalmente Mary Ellen. «Ha tenido un largo día, creo que todas deberíamos marcharnos y dejar que descanse». Mientras se ponían en marcha, pasando por delante unos de otros, y trataban de despedirse, de llegar a la puerta o de coger sus cosas, Patricia procuró generar saliva en su boca seca. No quería hacer lo que estaba a punto de llevar a cabo. Pero justo antes de despedirse de Slick, habló con voz todo lo alta que pudo. «¿James?». Él se dio la vuelta con las cejas arqueadas por encima de la mascarilla. «Corey me ha cogido el coche», explicó. «¿Podrías llevarme a casa?». Slick trató de incorporarse en la cama. «Volveré mañana», le dijo Slick. «Debo irme a casa y sacar algo de comer del frigorífico y asegurarme de que mis hijos aún estén vivos». «Por supuesto», dijo James Harris. «Estaré encantado de llevarte». Patricia se inclinó sobre Slick. «Te veré pronto», dijo, y le dio un beso en la frente. Mary Ellen insistió en acompañarla hasta el coche de James Harris, que estaba en el tercer nivel del aparcamiento. Patricia le agradeció el gesto, pero entonces llegó el momento en que tuvo que despedirse. «Bueno», dijo Mary Ellen, como un mal actor de televisión. «Creía que había aparcado aquí, pero supongo que me he equivocado. Sigan ustedes, yo tendré que encontrar dónde he dejado mi coche». Observó cómo Mary Ellen se encaminaba hacia la escalera y esperó hasta que el ruido de sus tacones se desvaneció, y el aparcamiento se quedó en silencio. Los pestillos del coche se alzaron y Patricia dio un respingo. Abrió la puerta, se deslizó en el asiento del pasajero, cerró tras ella y se abrochó el cinturón. El motor del coche cobró vida y entonces James Harris estiró el brazo hacia su cabeza. Ella se apartó mientras él apoyaba la mano en el reposacabezas de su lado, mirando por encima de su hombro, y daba marcha atrás. Condujo por las rampas de bajada en silencio,
Pagó el cajero y el coche se sumergió en las oscuras calles de Charleston. «Me alegra que tengamos este momento juntos», dijo él. Patricia intentó decir algo, pero no fue capaz de expulsar el aire a través de su garganta. «¿Tienes alguna idea de qué le pasa a Slick?», preguntó él. «Un trastorno autoinmune», consiguió balbucear. «Leland piensa que tiene SIDA», comentó James Harris. «Le aterroriza que la gente se entere». Su intermitente parpadeó estrepitosamente cuando giró a la izquierda por la calle Calhoun y pasó por delante del parque donde las columnas del antiguo museo de Charleston todavía se mantenían en pie. A Patricia le recordaron a lápidas. «Tú y yo hemos asumido un montón de cosas sobre el otro», empezó James Harris. «Creo que ya es hora de que sintonicemos». Patricia se clavó las uñas en las palmas de las manos para obligarse a guardar silencio. Se había metido en su coche, no necesitaba hablar. «Yo nunca haría daño a nadie», declaró él. «Eso lo sabes, ¿no?» ¿Hasta dónde estaría enterado? ¿Habría limpiado bien su escalera? ¿Sabría con certeza que ella había estado en su altillo o solo lo sospechaba? ¿Acaso había dejado alguna marca en alguna parte y se había delatado? «Lo sé», respondió. «¿Tienes, Lig, alguna idea de cómo ha podido coger esa enfermedad?», preguntó. Patricia se mordió el interior de los carrillos, sintiendo cómo sus dientes se clavaban en el suave y mullido tejido, haciéndole estar más alerta. «No», contestó. «¿Y qué me dices de ti?», insistió él. «¿Tú qué opinas? Si había atacado a Slick, ¿qué podría hacerle a ella ahora que estaban a solas?» Empezó a comprender la peligrosa posición en la que se había colocado a sí misma. Necesitaba asegurarle que ella no le consideraba peligroso. «Yo no sé qué pensar», logró decir. «Al menos lo admites», dijo él. «Yo me encuentro en una posición similar». «¿Y cuál es?», preguntó ella. Estaban cruzando el puente sobre el río Cooper, que se elevaba en un suave arco sobre la ciudad, por encima del oscuro puerto. Dejando la tierra más abajo, el tráfico era fluido con solo algunos coches circulando. El momento en que Patricia temía se acercaba, al final del puente, la calzada se bifurcaba. 2 carriles giraban hacia Old Village, los otros 2 lo hacían a la izquierda, y se transformaban en el Boulevard John Dodds, que discurría por delante de zonas comerciales, hasta más allá de Creekside, para luego salir al campo donde no había ni farolas ni vecinos, y adentrarse en las profundidades del Parque Natural Francis Marion, donde había claros ocultos entre la espesura y pistas forestales, lugares en los que ocasionalmente la policía encontraba coches abandonados con cadáveres en el maletero, o esqueletos de recién nacidos envueltos en bolsas de plástico y enterrados bajo los árboles. Según la calle que él escogiera, sabría si él suponía una amenaza. «Ha sido Leland quien le ha hecho eso», afirmó James Harris. «Él es quien le ha contagiado la enfermedad». Los pensamientos de Patricia se interrumpieron. ¿Qué estaba diciendo? Trató de prestar atención, pero él ya llevaba rato hablando. «Todo empezó con esos malditos viajes», explicó. «De haberlo sabido, nunca los habría sugerido. Fue el pasado febrero en Atlanta, ¿te acuerdas? Carter tenía esa conferencia sobre el Ritalin y Leland y yo fuimos el domingo para llevar a alguno de los médicos a jugar al golf y convencerlos de invertir en Cayo Gracioso. En la cena, uno de los psiquiatras de Renos nos preguntó si queríamos llamar a algunas chicas. Nos explicó que había un lugar llamado Golf Club, regentado por un antiguo jugador de los Yankees de Nueva York, que debía tener cierto nivel. No era precisamente el tipo de cosas que me van, pero esa noche Lila se gastó casi $1000. Esa fue la primera vez. Después de eso, cada vez le fue más fácil hacerlo. «¿Por qué me cuentas todo esto?», preguntó Patricia. «Porque debes saber la verdad», contestó. Mientras se acercaban al último tramo del puente, un poco más adelante, la carretera se dividía a derecha e izquierda. Empecé a ser consciente del tema de las chicas el verano pasado. Leland estaba con una diferente casi en cada viaje. A veces, cuando se trataba de lugares como Atlanta o Miami, donde ya habíamos estado con anterioridad, solía quedar con la misma chica. Algunas de ellas eran profesionales y otras no. ¿Sabes a lo que me refiero con esto? Aguardó un momento. Ella sintió un tanto rígida en señal de reconocimiento, con los ojos fijos en la carretera. James conducía por el carril de en medio, así que podría girar a cualquiera de los lados. Se preguntó si aquella no sería una última y definitiva confesión, porque sabía que no podría decírselo a nadie a corto plazo. Debió de pillar la enfermedad de una de ellas y pasársela a Slick, aventuró James Harris. No hay forma de saber lo que es, pero sé que eso es lo que ha sucedido. Le pregunté en una ocasión si utilizaba protección.
Y él sencillamente se rió y contestó: ¿y qué diversión habría en eso? Alguien debe decírselo a su médico. No puso el intermitente para cambiar de carril. Su coche descendió por el puente y luego giró, tan suavemente que casi no se notó, y se adentraron en la carretera hacia Old Village. Los músculos de su espalda se relajaron. ¿Y qué me dices de Carter?, preguntó, después de un momento. Circulaban por las suaves curvas del Boulevard Coleman hacia Old Village, pasando por delante de casas, farolas, comercios, restaurantes y gente. Él también, admitió. Lo siento. Ella no esperaba que eso le causara tanto dolor. ¿Qué es lo que quieres de mí?, preguntó Patricia. Él te ha tratado como a una chiflada, contestó James Harris. Carter no ve la familia maravillosa que tiene, pero yo sí. Desde el principio. Yo estaba allí cuando tu suegra falleció, y ella era una buena mujer. He visto crecer a Blue y sé que está pasando por un momento, pero tiene mucho potencial. Tú eres una buena persona, pero tu marido lo está echando todo a perder. Pasaron por delante de la gasolinera Oasis, en mitad de la carretera, y entraron en lo que era propiamente Old Village. Mientras el interior del coche se volvía cada vez más oscuro a medida que el alumbrado público se espaciaba cada vez más. Si Leland le ha transmitido algo a Slick, añadió él, Carter podría haber hecho lo mismo contigo. Siento ser yo quien te lo diga, pero necesitas saberlo. Quiero que estés a salvo. Me preocupo por ti. Me preocupo por Blue y Corey. Siento como si fueras parte de mi vida. Parecía tan sincero como un pretendiente pidiéndole a alguien que fuera su novia, mientras doblaban por la calle Pitt hacia McCann's. ¿Qué estás diciendo?, preguntó, con los labios entumecidos. Mereces algo mejor, declaró. Tú y los niños merecen a alguien que aprecie su verdadero valor. Su estómago se retorció lentamente hasta ponerse del revés. Cuando pasaron por delante del Salón Alhambra, le asaltaron unas ganas terribles de abrir la puerta de golpe y saltar del coche en marcha. Quería sentir cómo el asfalto la golpeaba, cortaba y raspaba. Al menos, esa sería una sensación real, y no como aquella pesadilla. Se obligó a mirar de nuevo a James Harris, pero no se aventuró a hablar. Se mantuvo en silencio hasta que el coche se adentró en el sendero de su casa. Necesito un tiempo para reflexionar, dijo. ¿Qué piensas decirle a Carter?, preguntó él. Nada, contestó Patricia, y su rostro se convirtió en una máscara. Aún no. Esto ha de quedar entre nosotros. Jugueteó con el tirador de la puerta, y al hacerlo, dejó caer el permiso de conducir de Francine al suelo del coche, y lo deslizó bajo el asiento del pasajero con el pie. Si no podía ser en su cartera, esa sería la mejor opción. Despertó en medio de la oscuridad. En algún momento debió de apagar la luz de la mesilla, aunque no se acordaba. Ahora se quedó allí tumbada, rígida como una tabla, demasiado asustada para moverse y alerta. ¿Qué es lo que le había despertado? Afinó el oído y escrutó en la oscuridad. Deseó que Carter estuviera allí, pero estaba en Hilton Head, en otro viaje patrocinado por una farmacéutica. Sus oídos vagaron a través de la casa en penumbra. Escuchó el agudo silbido del calentador a través de las rejillas de ventilación, su tic-tac resonando en los conductos metálicos, y a continuación notó una brisa de aire caliente y el goteo distante del grifo del cuarto de baño. Pensó en Blue. Necesitaba llegar a él de algún modo, antes de que James Harris lo tuviera bajo su control. Él había mentido sobre la violación, pero Patricia no creía que fuera demasiado tarde. Necesitaba proporcionarle a su hijo algo que quisiera más de lo que quería la aprobación de James Harris. Entonces lo oyó. Por detrás de todos los sonidos de la casa, era el sonido de una ventana deslizándose deliberadamente. Venía de más allá del oscuro pasillo, de detrás de la puerta cerrada del dormitorio de Corey. En un destello de lucidez, Patricia comprendió que Corey se estaba escabullendo fuera de casa. Y de pronto lo comprendió todo. Ahora estaba claro por qué Corey se mostraba tan exhausta por la mañana, y se la veía tan atontada. Se estaba escapando de casa cada noche para ver a algún chico. Patricia había estado tan ocupada con Slick y James Harris y todo lo demás, que había ignorado el hecho de que tenía 2 adolescentes en casa, no solo Blue, y había un montón de peligros cotidianos de los que preocuparse. Apartó la colcha, deslizó los pies en las zapatillas y caminó de puntillas por el pasillo. Se oía un ruido furtivo y rítmico, procedente del otro lado de la puerta del dormitorio de Corey, y comprendió que tal vez su hija no se estaba escapando, sino que era el chico el que estaba colándose en su casa. Encendió el interruptor de la luz del pasillo y abrió la puerta del dormitorio de Corey de golpe.
Al principio no entendió lo que estaba contemplando bajo el resplandor de la luz del pasillo. 2 cuerpos pálidos y desnudos yacían sobre la cama, y descubrió que el que tenía más cerca era el de James Harris, su musculosa espalda y trasero moviéndose suave y rítmicamente, palpitando como un corazón. Estaba arrodillado entre las largas y suaves piernas de una chica que tenía el vientre plano y firme, ligeramente levantado, con los senos aún sin desarrollar de un adolescente. La boca de él fija en algún punto en el interior del muslo, justo al lado de su pubis. El pelo de ella estaba esparcido por la almohada, los ojos medio entornados por el éxtasis, y sonreía con abandono, una sonrisa que Patricia nunca había visto antes en el rostro de Corey. Capítulo 35. Patricia se abalanzó sobre su hija, sacudiéndola por los hombros y abofeteando sus mejillas. «Corey», gritó, «Corey, despierta», mientras ellos continuaban obscenamente enlazados unos al otro, palpitando como una hinchada bolsa de sangre. Corey emitió un pequeño maullido de placer y una de sus manos se deslizó hacia abajo, moviéndose lentamente sobre su estómago hacia su vello púbico. Patricia la aferró de la muñeca y la apartó, y Corey comenzó a revolverse, así que tuvo que sacar la cabeza de James Harris de entre las piernas de su hija. Bajó la vista hacia él y sintió cómo el estómago le daba un vuelto de advertencia. Iba a vomitar. Apretó con fuerza los labios, soltó la febril muñeca de Corey y trató de apartar a James por los hombros, pero este forcejeó para permanecer conectado a su hija. Sintiéndose como una idiota, Patricia atrapó una de las botas de fútbol del suelo y le golpeó en la cabeza con los tacos. El primer intento fue un roce ridículo y poco efectivo, pero el segundo impactó con más fuerza, y el tercero produjo un fuerte sonido cuando los tacos impactaron contra el hueso. Mientras le golpeaba una y otra vez en la cabeza con la bota de Corey, se escuchó repetir: «¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Sal de mi pequeña!». Un babeante sonido de succión desgarró el silencio de la habitación, como el sonido de un trozo de carne cruda al desgarrarse en dos. James Harris levantó la vista hacia ella con una expresión entre confusa y asombrada, la boca muy abierta y algo negro e inhumano colgando de ella, y chorreando sangre viscosa. Sus ojos vidriosos intentaron enfocar a Patricia, que tenía la bota levantada a la altura de su oreja, lista para volver a golpear. Dijo débilmente. Eructó y un hilillo de babas ensangrentadas resbaló de la punta de aquella trompa que colgaba hasta más abajo de su barbilla. Entonces vio cómo ésta empezaba a enrollarse sobre sí misma y retraerse lentamente al interior de su sangrienta y viscosa boca. «Dios mío», pensó Patricia, «me he vuelto loca», y volvió a golpearle de nuevo con la bota. James Harris se levantó, atrapando su muñeca con una mano y su garganta con la otra, y la arrojó contra la pared más lejana. El impacto del golpe repercutió entre sus omóplatos, dejándola sin aire en los pulmones, y notó cómo su mandíbula se aflojaba. Casi de inmediato, Harris saltó sobre ella, con su aliento caliente y crudo, poniendo el antebrazo sobre su garganta, con más fuerza que ella, más rápido que ella, y Patricia se quedó flácida, constreñida como una presa bajo su garra. «Todo esto es culpa tuya», dijo, con voz gruesa y enturbiada por el líquido. La sangre rebosaba de sus labios, y unas cálidas gotas salpicaron el rostro de Patricia, y supo que él tenía razón. Todo esto era culpa suya. Había expuesto a sus hijos a ese peligro, lo había invitado a su casa, había estado tan obsesionada con los niños de Six Miles y Blue, que no había advertido el peligro que rondaba a Corey. Ella había guiado a sus 2 hijos directamente a los brazos de James Harris. Vio como un bulto descendía poco a poco por la garganta de James, mientras tragaba lo que quiera que fuese ese aparato que utilizaba para succionar la sangre, y entonces él dijo: «Dijiste que esto tenía que quedar entre nosotros». Recordó haberle dicho unas horas antes en el coche, cuando solo pretendía entretenerlo, ganar más tiempo, hacer que mantuviera la guardia baja, pero lo había dicho, y para él, esa había sido otra invitación. Ella lo había llevado hasta allí, se merecía todo eso, pero su hija no. «¿Corey?», fue lo mejor que consiguió articular a través de su constreñida tráquea. «Mira lo que le estás haciendo», susurró él, y le torció la cabeza hacia un lado para que pudiera mirar hacia la cama. Corey había encogido los brazos y las piernas, adoptando una posición fetal. Sus músculos temblaban presos de fuertes convulsiones, mientras la sangre se expandía por el colchón bajo su cuerpo. Patricia cerró los ojos para intentar que se le pasaran las náuseas. «Mamá», llamó Blue desde el pasillo. Ella y James Harris cruzaron una mirada.
Él estaba totalmente desnudo, con el torso convertido en un babero de sangre. Ella en camisón, sin siquiera llevar su sujetador debajo, la puerta medio abierta entre ellos. Ninguno de los dos se movió. «Mamá», volvió a llamar Blue. «¿Qué está pasando?» «Haz algo», vocalizó James Harris mirándola. Ella estiró un brazo y sus dedos rozaron el dorso de la mano que sostenía su garganta. Él la soltó. «Blue», dijo asomándose por la puerta al pasillo. Rezó para que las motas de sangre de Corey, que notaba en su rostro, no fueran demasiado visibles. «Vuelve a la cama». «¿Qué le pasa a Corey?», preguntó plantado en el pasillo. «Tu hermana está enferma», informó Patricia. «No te preocupes, se encontrará mejor dentro de un rato, pero ahora necesita estar sola». Tras decidir que aquel no era un tema que requiriera su atención, Blue se dio la vuelta sin decir nada. Regresó a su dormitorio y cerró la puerta. Patricia volvió a entrar en el cuarto de Corey y encendió la lámpara del techo justo a tiempo para ver a James Harris desnudo, acuclillado en el alféizar de la ventana. Llevaba su ropa hecha un ovillo contra el vientre, como un amante que escapa de un marido furioso en alguna antigua farsa. «Tú te lo has buscado», dijo James Harris, y luego desapareció, y la ventana no fue más que un enorme rectángulo oscuro de noche. Corey gemía en la cama. Era el mismo sonido de cuando tenía pesadillas que Patricia había escuchado muchas veces antes, y en un gesto de solidaridad imitó el sonido de vuelta. Se acercó hacia su hija y examinó la herida en la cara interna de su muslo. Parecía hinchada e infectada, y no era la única. Alrededor había moratones solapados, pinchazos solapados, con los bordes desgarrados e irregulares. Patricia comprendió que aquello había sucedido antes, muchas veces. Su cabeza se llenó de murciélagos que chillaban y chocaban unos con otros, desgarrando cualquier pensamiento coherente en mil pedazos. Ni siquiera supo cómo logró encontrar la cámara o sacar las fotos, cómo llegó hasta el cuarto de baño, cómo se mantuvo en pie delante del lavabo haciendo que corriera el agua caliente para empapar una toalla, cómo limpió la herida de Corey y le aplicó una pomada con antibiótico. Quiso vendársela, pero no podía, no sin que Corey se diera cuenta de que había visto aquella cosa obscena. No podía cruzar esa línea con su hija, aún no. Todo parecía demasiado normal. Esperaba que la casa explotara en cualquier momento, que el jardín trasero se deslizara hasta sumergirse en el puerto, que Blue entrara por la puerta con una maleta diciendo que se mudaba a Australia. Sin embargo, la habitación de Corey seguía manteniendo su caos habitual, y cuando descendió por la escalera la lámpara con forma de velero brillaba sobre la mesa del vestíbulo de entrada con normalidad. Y Ragtag levantó la cabeza de donde estaba dormitando en el sofá del estudio, sus chapas tintineando con normalidad, y cuando apretó el interruptor, las luces del porche se apagaron también con total normalidad. Subió a su cuarto de baño y se lavó la cara con fuerza utilizando una manopla, frotando y restregando, y trató de no mirarse en el espejo. Frotó hasta que la piel le quedó roja e irritada. Restregó hasta que le dolió. Bien, estiró un brazo y se pellizcó la oreja izquierda, retorciéndola hasta que le dolió. Y también se sintió bien. Se metió en la cama y permaneció mirando al techo en la oscuridad, sabiendo que nunca se dormiría. Todo era culpa suya. Todo era culpa suya. Todo era culpa suya. Culpa y traición. Una náusea se retorció en sus entrañas y apenas logró llegar al baño antes de vomitar. A la mañana siguiente tuvo que hacer un gran esfuerzo para no tratar a Corey de forma diferente, pero esta no parecía distinta a como estaba cualquiera otra mañana, huraña y poco comunicativa. Patricia sintió sus manos entumecidas mientras llevaba a Corey y a Blue a clase, y luego se sentó junto al teléfono y esperó. La primera llamada llegó a las 9, pero no logró reunir las fuerzas para cogerlo y dejó que saltara el contestador. «Patricia», dijo la voz de James Harris, «¿estás ahí? Tenemos que hablar. Tengo que explicarte lo que está pasando». Era un soleado día de octubre, sin nubes. Un brillante cielo azul la protegía, pero él aún podía llamar. El teléfono sonó de nuevo. «Patricia», dijo en el contestador, «tienes que entender lo que está sucediendo». Llamó 3 veces más y a la tercera ella descolgó. «¿Cuánto tiempo?», preguntó. «Ven a casa y escucha lo que tengo que decirte», propuso él. «Te lo contaré todo». «¿Cuánto tiempo?», repitió. «Patricia», dijo. «Quiero que me mires a los ojos para que sepas que estoy siendo sincero contigo. Tú solo dime cuánto tiempo», insistió, y para su propia sorpresa, su voz se rompió. Su frente se arrugó y sintió las lágrimas a golpearse en el contorno de su mandíbula. No podía cerrar la boca. Sintió un rugido en su interior que pugnaba por salir.
Me alegro de que finalmente lo sepas, declaró él. Estoy tan cansado de esconderme. Esto no cambia nada de lo que dije anoche. ¿El qué? Que te valoro, recordó. Que valoro a tu familia. Todavía sigo siendo tu amigo. ¿Qué le has hecho a mi hija? Consiguió articular. Siento mucho que tuvieras que verlo, manifestó. Sé que debes sentirte confusa y asustada, pero no es muy diferente de lo que me sucede en los ojos. Simplemente se trata de una condición que tengo. Algunos de mis órganos no funcionan adecuadamente y de vez en cuando necesito tomar prestado el sistema circulatorio de alguien y filtrar mi sangre a través de la suya. No soy un vampiro, no la bebo. No es muy diferente a emplear una máquina de diálisis, excepto que es un procedimiento más natural, y te prometo que no sienten ningún dolor. De hecho, por lo que yo sé, les produce una sensación agradable. Tienes que entenderlo, yo nunca haría algo que hiciera daño a Corey. Ella accedió a hacerlo, quiero que lo sepas. Después de que le hablé de mi condición, vino a verme y se ofreció voluntariamente a ayudarme. Tienes que entender que nunca le haría nada contra su voluntad. ¿Qué es lo que eres?, preguntó. Estoy solo, dijo. Llevo solo mucho tiempo. Patricia advirtió que no había arrepentimiento en su voz, sino autocompasión. Había escuchado demasiado a menudo a Carter sintiendo pena de sí mismo como para confundirlo con cualquier otra cosa. ¿Qué quieres de nosotros? Me preocupo por ti, contestó él. Me preocupo por tu familia. He visto cómo te trata Carter y eso me enfurece. Él desprecia lo que yo adoraría. Blue ya tiene una gran opinión de mí, y Corey ha hecho tanto por ayudarme que cuenta con mi eterna gratitud. Me gustaría pensar que podríamos llegar a un entendimiento. Quería a su familia. La idea le vino en ese instante. Quería reemplazar a Carter. ¿Este hombre era un vampiro, o lo más parecido a uno que nunca vería? Recordó a Miss Mary hablando en la oscuridad muchos años atrás. Siempre están hambrientos, nunca paran de coger y no saben cuándo es suficiente. Empeñan sus almas y luego comen y comen, y comen, y nunca saben cuándo parar. Él había encontrado un lugar donde encajaba, con una fuente de comida cercana, y se había convertido en un miembro respetado de la comunidad. Y ahora quería tener una familia porque no sabía cómo parar. Siempre querría más. Ese conocimiento abrió una puerta en su mente, y los murciélagos salieron volando en una deshilachada corriente negra, dejando su cabeza vacía, tranquila y despejada. Había deseado la antigua casa de la señora Savage, de modo que se la había arrebatado. Miss Mary lo había puesto en peligro con su fotografía y la había destruido. Había atacado a Slick para protegerse. Sería capaz de decir cualquier cosa para obtener lo que quería. No tenía límites. Y Patricia supo que en el momento en que sospechara que ella sabía lo que quería, sus hijos estarían en peligro. ¿Patricia?, preguntó en medio del silencio. Ella se estremeció y tomó aire. Necesito tiempo para pensar, dijo. Si colgaba demasiado rápido, él no percibiría el cambio en su voz. Déjame que vaya a tu casa, dijo con un tono de voz más afilado. Esta noche quiero disculparme en persona. No, rechazó, y apretó el teléfono con una mano súbitamente sudorosa. Se obligó a relajar la garganta. Necesito tiempo. Prométeme que me perdonarás, pidió. Tenía que colgar. Con una inmensa alegría, comprendió que tenía que llamar a la policía inmediatamente. Ellos acudirían a su casa, encontrarían el permiso de conducir y buscarían en su altillo, y todo habría acabado al anochecer. Lo prometo, dijo. Confío en ti, Patricia, afirmó. Sabes que nunca te haría daño. Lo sé, asintió. Quiero que lo sepas todo sobre mí, continuó. Cuando estés preparada, quiero pasar mucho tiempo contigo. Se sintió orgullosa por la forma en que mantuvo su voz tranquila y uniforme. Yo también, contestó. Oh, exclamó él. Por cierto, me ha sucedido una cosa de lo más curiosa esta mañana. ¿El qué?, preguntó entumecida. Encontré el permiso de conducir de Francine Champagne en mi coche, dijo, con voz llena de asombro. ¿Te acuerdas de Francine? ¿La mujer que solía limpiar para mí? No sé cómo ha podido llegar ahí, pero ya me he ocupado. Muy raro, ¿no? Quiso clavar las uñas en su cara y deslizarlas hasta desgarrar su piel. Era una estúpida. Sí que es raro, admitió con voz carente de vida. Bueno, repuso. He tenido suerte de encontrarlo. Habría sido muy difícil de explicar. Sí, asintió ella. Esperaré a tener noticias tuyas, dijo, pero no me hagas esperar demasiado tiempo. Y colgó. El único trabajo que tenía como madre era proteger a sus hijos de los monstruos, de los de debajo de la cama, de los de dentro del armario, de los que se escondían en la oscuridad. En vez de eso, había invitado al monstruo a su casa, y había sido demasiado débil para detenerlo e impedir que se llevara lo que quisiera. El monstruo había matado a su suegra,
seducido a su marido, y se había apoderado de sus hijos. Era demasiado débil para poder detenerlo sola. Pero había que detenerlo. Ya no quedaba demasiada gente a la que pudiera recurrir. Descolgó el teléfono y llamó a la señora Green. «Sí», contestó la señora Green. «Señora Green», dijo Patricia, y se aclaró la garganta. «¿Podría venir al centro el lunes por la noche?» «¿Para qué?», preguntó la señora Green. «Necesito que asista a mi club de lectura». Capítulo 36. El lunes, hacia mediodía, las temperaturas se desplomaron, y unas oscuras nubes empezaron a amontonarse en lo alto del cielo. Las calles vacías de Old Village se cubrieron de hojas, mientras en el puente súbitas ráfagas de aire azotaban el lateral de los coches, obligándolos a cambiar abruptamente de carril. A las 4 de la tarde se hizo de noche. Las ventanas traquetearon en sus marcos. Las puertas se abrieron de golpe y el viento arrancó ramas de los encinos japoneses arrastrándolas en medio de la calle. Ese viento oscuro azotó con fuerza las ventanas de la habitación de Slick en el hospital, cuyos cristales crujieron mientras dentro del edificio el aire daba la impresión de ser tan gélido como en el interior de un frigorífico. «¿Nos va a llevar mucho tiempo?», preguntó Mary Ellen. «Mónica tiene que entregar un ejercicio de latín mañana y necesito ayudarla a construir el Partenón con el cartón de los rollos de papel higiénico. No me gusta estar lejos de casa», indicó Kitty, metiendo las manos bajo su bata de papel para mantenerlas caliente. La bata de Kitty estaba atada de cualquier manera y Patricia pudo distinguir a través del tejido de papel un jersey marrón en el que destacaban 2 huellas dactilares plateadas de lentejuelas sobre su pecho. Mary Ellen vestía una blusa a cuadros por debajo de la bata de papel pulcramente ceñida. La lámpara del techo estaba apagada y la única luz reinante provenía de los tubos fluorescentes sobre la cabecera de Slick y el lavabo, que llenaban la habitación de sombras. Slick estaba sentada en la cama con una chaqueta azul marino con triángulos aguamarina, echada sobre los hombros. Patricia había hecho cuanto estuvo en su mano para maquillarla, pero incluso así, su amiga parecía un esqueleto con una espantosa peluca. Alguien llamó a la puerta y la señora Green entró en la habitación. «Muchas gracias por venir», se adelantó Patricia. «Hola, señora Green», sonrió Slick. La señora Green necesitó un momento para reconocerla, y Patricia advirtió cómo sus ojos se abrían horrorizados y luego se esforzaba por mostrar una expresión amable. «¿Cómo está, señora Paley?», preguntó. «Lamento que no se encuentre bien». «Muchas gracias», contestó Slick. La señora Green se sentó al borde de una silla con el bolso en su regazo, y un tenso silencio cayó sobre la habitación. El viento golpeteó en las ventanas. «Slick», dijo Mary Ellen, «querías que viniéramos a verte, pero tengo la sensación de que nos ocultas algo». «Lo siento, chicas», dijo Kitty. «Pero, ¿no podríamos acelerar todo esto?» La puerta volvió a abrirse y todas volvieron la cabeza y vieron a Grace. Patricia sintió una punzada en el estómago y luego, como éste se retorcía. Grace hizo un gesto de asentimiento hacia Slick y entonces vio a la señora Green y a Patricia. «Me has llamado y me has pedido que me pasara por aquí», dijo a Slick. «Pero ahora mismo, esto parece estar abarrotado. Ya volveré en otro momento». Se dio la vuelta para marcharse, pero Patricia gritó: «¡No!». Grace volvió la cabeza con mirada confusa. «No te vayas», resolló Slick desde su sitio. «Por favor». Atrapada entre tener que montar una escena y hacer algo que no quería, Grace se decidió por esto último. Se abrió paso entre Mary Ellen y Kitty y ocupó el único asiento libre que era el que estaba más cerca de la cama. Slick y Patricia habían decidido que de ese modo le resultaría más fácil marcharse. «Bien», dijo Grace tras el largo silencio. «Mírennos», comentó Mary Ellen. «Es como si el antiguo club de lectura hubiese vuelto a reunirse. En cualquier momento alguien sacará un libro de Anne Rule de su bolso». Patricia se inclinó y sacó Muerte al atardecer del suyo. Todo el mundo se rió suavemente excepto Grace y la señora Green, que no entendió la broma. La risa de Slick acabó derivando en un ataque de tos. «Supongo que hay una razón por la que estamos aquí», le dijo Kitty a Slick. Slick hizo un gesto de asentimiento hacia Patricia, cediéndole la palabra. «Tenemos que hablar de James Harris», comenzó Patricia. «Acabo de recordar que tenía que estar en otra parte», dijo Grace poniéndose en pie. «Grace, necesito que escuches esto», pidió Patricia. «He venido porque Slick me llamó», repuso Grace, colocando la correa de su bolso sobre uno de sus hombros. «No pienso volver a pasar por esto, y ahora, si me disculpan». «Yo estaba equivocada», proclamó Patricia, y eso detuvo a Grace. «Estaba equivocada sobre James Harris. Pensé que era un traficante de drogas».
Y les despisté a todas. Lo siento. El cuerpo de Grace se relajó ligeramente y se inclinó sobre su silla. Eso dice mucho de ti, reconoció Mary Ellen. Pero todas fuimos responsables. Dejamos que esos libros se nos metieran en la cabeza. Él no es un traficante de drogas, continuó Patricia. Es un vampiro. Kitty parecía estar a punto de vomitar. El rostro de Grace se arrugó en una mueca oscura y fea. Mary Ellen profirió una corta y ronca carcajada y exclamó: ¿Qué? Slick, dijo Patricia, cuéntales lo que te ha pasado. Fui atacada, confesó Slick, y al instante sus ojos se enrojecieron y se humedecieron, por James Harris. Patricia y la señora Green tenían una fotografía que pertenecía a la madre de Carter. En ella se veía a James Harris, en 1928, exactamente con el mismo aspecto que tiene ahora. Me tengo que marchar, declaró Grace. Grace, pidió Slick, si alguna vez hemos sido amigas, necesito que escuches esto. Grace no dijo nada, pero dejó de dirigirse hacia la puerta. Yo tenía la fotografía y los recortes que la señora Green había ido coleccionando, continuó Slick. Patricia vino a verme, porque ella y la señora Green pensaban que eso demostraba que él era un enviado de Satanás. Querían entrar en su casa y descubrir pruebas de que había hecho daños a los niños. Pero el orgullo me pudo y acudí a él y quise hacer un trato. Le dije que si se marchaba del pueblo, destruiría la fotografía y guardaría su secreto. Él me atacó y me forzó hasta penetrar en mí. Lo siento. Echó la cabeza hacia atrás para que las lágrimas no estropearan su maquillaje. Patricia le pasó un par de pañuelos de papel y Slick se secó los ojos con ellos. Fue lo que dejó en mí, lo que me enfermó. Nadie sabe lo que está pasando en mi interior. Los médicos no lo saben. No le he dicho a nadie lo que él me hizo porque me dijo que mientras guardara silencio no haría daño a mis hijos. La señora Green y yo fuimos a su casa, prosiguió Patricia, tomando el relevo de Slick. Encontramos el cadáver de Francine dentro de una maleta oculta en su altillo. Estoy segura de que a estas alturas ya se habrá deshecho de ella. Esto es de muy mal gusto, interrumpió Grace. Francine era un ser humano. Utilizar su muerte como parte de su fantasía me parece grotesco. Patricia sacó la instantánea que había hecho la noche anterior. Mostraba el muslo de Corey. El flash hacía que el moretón y la marca del pinchazo se vieran más lívidos contra su pálida piel. Se la pasó a Grace. Él le ha hecho esto a Corey, indicó. ¿Qué es lo que le ha hecho?, inquirió Kitty en voz baja, tratando de verlo mejor. La sedujo a mis espaldas, explicó Patricia. Durante 4 meses ha estado seduciendo a mi hija, engatusándola, alimentándose de ella y haciéndola creer que disfruta. Según dice, tiene esa condición y por eso necesita utilizar a otra persona para limpiar su sangre, como en una diálisis. Aparentemente eso crea una sensación de euforia en la persona y les vuelve adictos. Es la misma marca que encontraron en los niños de Six Miles, reconoció la señora Green. La misma marca que Ben dijo que encontraron en Ann Savage después de que muriera, añadió Patricia. Pensé que dejaría a nuestros hijos en paz si yo mantenía la boca cerrada, intervino Slick, pero ahora ha cogido a Corey, y después irá por cualquiera de nosotros. Su ansia no conoce límites. Antes solo teníamos sospechas, admitió Patricia. Francine había desaparecido, Orville Reed se había suicidado, Destiny Taylor se había suicidado, pero Kitty y yo vimos el cadáver de Francine en su altillo. Ha atacado a Slick, ha atacado a mi hija, está engatusando a Blue. Y me quiere a mí. ¿De verdad viste el cadáver de Francine en su altillo?, le preguntó Mary Ellen a Kitty. Kitty bajó la vista a sus rodillas cubiertas por la bata de papel. Díselo, le urgió Patricia. Le había partido los brazos y las piernas para poder meterla dentro de la maleta, informó Kitty. ¿Cuántas pruebas más necesitamos para comprender que ninguna de nosotras está a salvo?, demandó Patricia. Todos los hombres piensan que es su mejor amigo, pero él les ha quitado todo lo que ha querido delante de sus narices. ¿Cuánto tiempo vamos a esperar antes de hacer algo? Está acosando a nuestros hijos. Llámame anticuada, espetó Grace. Pero primero le dijiste a la policía que él era un acosador de niños. Luego nos dijiste que era un traficante. ¿Y ahora afirmas que es el conde Drácula? Tus fantasías se han cobrado un precio muy alto en el resto de nosotras, Patricia. ¿Sabes lo que me ha sucedido a mí? Lo sé, aseguró Patricia mientras apretaba los dientes. Sé que lo fastidié todo. Dios, Grace. Sé que lo que he estropeado todo y estoy siendo castigada por ello. Pero lo cierto es que salimos huyendo cuando las cosas se pusieron feas. Y ahora hemos esperado tanto tiempo que dudo mucho que haya un medio normal
de deshacernos de él. Creo que él ha logrado arraigar profundamente en Old Village. No cuenten conmigo, dijo Grace. Me estoy arrastrando de rodillas para suplicar tu ayuda, pidió Patricia. ¿Y el resto de ustedes? No me digan que creen en todas estas disparates, inquirió Grace. Ni Mary Ellen ni Kitty quisieron mirarla a los ojos. Kitty, dijo Patricia, tú y yo vimos lo que le hizo a Francine. Sé lo asustada que estás, pero ¿cuánto crees que tardará en averiguar que tú también estuviste en su altillo? ¿Cuánto tiempo crees que pasará antes de que él vaya a por tu familia? No digas esas cosas, se horrorizó Kitty. Es la verdad, insistió Patricia. Ya no podemos seguir escondiéndonos. No estoy segura de lo que nos estás pidiendo que hagamos, replicó Mary Ellen. Dijiste que querías vivir en un lugar donde la gente se preocupara uno de otros, le recordó Patricia. Pero ¿qué ventaja tiene preocuparse si luego no actuamos? Somos un club de lectura, razonó Mary Ellen. ¿Qué se supone que podemos hacer? ¿Leerle hasta matarlo? ¿Usar palabras más fuertes? No podemos volver a recurrir a Ed. Creo que ya hemos sobrepasado todo eso, intervino Slick. Entonces, no sé de qué estamos hablando, contestó Mary Ellen. La última vez que hicimos esto, interrumpió Patricia, aprendimos una cosa. Los hombres se mantienen unidos. Su amistad con él es ahora más fuerte que entonces. Solo podemos contar con nosotras mismas. Grace deslizó más arriba de su hombro la correa del bolso y contempló la habitación. Me voy antes de que esto se vuelva aún más absurdo, declaró, haciendo un gesto de asentimiento hacia Kitty y Mary Ellen. Y creo que ustedes dos deberían venir conmigo antes de que hagan algo que puedan lamentar. Grace, empezó a decir Kitty, en voz baja y tranquila, mirando hacia sus rodillas. Si continúas actuando como si yo fuera una retrasada mental, tendré que abofetearte. Soy una mujer adulta igual que tú, y vi un cadáver en ese altillo. Buenas noches, dijo Grace, dirigiéndose hacia la puerta. Patricia hizo un gesto a la señora Green, quien se plantó delante de Grace bloqueándole el paso. Señora Cavanagh, dijo, ¿le parezco yo una basura? Grace le dedicó una mirada sorprendida, una expresión que ninguna de las presentes le había visto antes. ¿Cómo dice?, preguntó desde su gélida altivez. Sin embargo, la gélida altivez nunca había cohibido a la señora Green. Debe pensar que soy una basura, afirmó la señora Green. Grace tragó saliva una vez, sintiéndose tan ultrajada que ni siquiera fue capaz de encontrar las palabras que la agolpaban en su lengua. Yo no he dicho nada de eso, consiguió articular. Sus actos no son los actos de una mujer cristiana, observó la señora Green. Hace años recurrí a usted como madre y como mujer, y le supliqué ayuda porque ese hombre estaba acosando a los niños de Six Mile. Le pedí que hiciera algo muy sencillo, acompañarme a la policía y decirles lo que usted sabía. Arriesgué mi trabajo y el sueldo que me daba de comer para acudir a usted. ¿Sabe siquiera los nombres de mis hijos? Grace necesitó casi un minuto para comprender que la señora Green estaba aguardando una respuesta. ¿Está Abraham?, contestó Grace, tratando de recordar los nombres. Y Lily, creo. El primero, Harry, murió, dijo la señora Green. Luego están Harry Jr., Rosé, Hen, Jess y Aaron. Ni siquiera sabe cuántos hijos tengo, y no espero que lo haga. Pero me lo debe. Usted se protegió a sí misma, pero no hizo nada por los niños de Six Miles, porque no creía que mereciera la pena. Pues bien, ahora él va a por sus hijos. La hija de la señora Campbell es una de ustedes. La señora Paley se supone que es su amiga. La señora Scruggs vio el cadáver de Francine en casa de él. ¿De qué está usted hecha, señora Cavanagh? ¿Para querer salir corriendo y huir de sus amigas? Advirtieron cómo Grace atravesaba una docena de emociones diferentes, discurriendo un centenar de posibles respuestas, mientras su mandíbula temblaba y apretaba la barbilla con los músculos del cuello en tensión. La señora Green la miraba fijamente, con gesto retador. Entonces Grace la apartó a un lado, abrió la puerta y cerró de un portazo al salir. En el silencio que siguió, ninguna de ellas se atrevió a moverse. El único sonido fue el del viento soplando a través de una ranura por el burlete de la ventana. Ella tiene razón, dijo Slick. Todas nosotras nos asustamos y sacrificamos a los niños de Six Mile. Por los nuestros. Nos sentíamos avergonzadas y asustadas. El libro de los proverbios dice, como fuente turbia y manantial corrompido, es el justo que cae delante del impío. Renunciamos, queríamos creer que Patricia estaba equivocada porque eso significaba que no tendríamos que hacer nada drástico. Patricia decidió que había llegado el momento de dar el siguiente paso. No sé si la palabra es vampiro o monstruo, dijo, pero yo le he visto así 2 veces, y Slick le ha visto una. Él no es como nosotros, puede vivir durante mucho tiempo, es fuerte,
puede ver en la oscuridad. Su fuerza de voluntad es capaz de hacer que los animales le obedezcan, añadió la señora Green. Patricia la miró. Ambas estaban pensando en las ratas, en el modo en que la casa estuvo oliendo durante días, en Miss Mary en el hospital, inconsciente, con sus heridas impregnadas de yodo, respirando a través de un tubo. Patricia asintió. Es cierto, reconoció. Él necesita filtrar su sangre a través de la gente para poder vivir. Y sus víctimas se vuelven adictas a él. Ahora mismo Corey sería capaz de apuñalarme por la espalda con tal de que él volviera a succionarla. Disfruta con lo que le hace. James ha conseguido todo lo que quería, así que ¿por qué querría detenerse? Tenemos que pararle. Insisto en que solo somos un club de lectura, replicó Mary Ellen, no un puñado de detectives. Si él es mucho más fuerte que nosotras, todo será inútil. ¿Crees que no podemos igualarle?, preguntó Slick desde la cama. Yo he tenido 3 hijos, y un hombre que nunca ha sentido lo que es parir un hijo, ¿va a ser más fuerte que yo? ¿Más duro que yo? Él cree que está a salvo porque piensa como tú. Mira a Patricia, y piensa que todas somos un puñado de blandengues. Piensa que somos lo que parecemos por fuera, unas agradables damas del sur. Pero déjame que les diga algo, no hay nada agradable en las damas del sur. Se hizo una larga pausa y entonces Patricia tomó la palabra. Él tiene un punto débil, explicó Patricia. Está solo. No tiene conexión con otras personas, ni tiene familia o amigos. Si alguna de nosotras deja de acudir con su coche a recoger a alguien, todas las demás nos pasamos inmediatamente por su casa para asegurarnos de que esté bien, pero él está solo. Si podemos hacerle desaparecer, total y definitivamente, no habrá nadie que haga preguntas. Tal vez tengamos un par de días malos, pero pasarán, y será como si nunca hubiera existido. Mary Ellen alzó la cara al techo con los brazos extendidos mientras se encogía de hombros. ¿Cómo puedes estar ahí sentada hablando de esto como si fuera algo normal? Somos 6 mujeres, 5, porque no creo que Grace vaya a volver. Lo que quiero decir, Kitty, es que tu marido a menudo tiene que abrirte las tapas de los frascos. No se trata de eso, negó Slick, con los ojos echando chispas. No se trata de nuestros maridos o de nadie más, se trata de nosotras, de si somos capaces de llegar hasta el final. Eso es lo que importa, y no nuestro dinero o nuestro aspecto o nuestros maridos. ¿Somos capaces de llegar hasta el final? No, sí se trata de matar a un hombre, contestó Mary Ellen. Él no es un hombre, corrigió la señora Green. Escúchame, dijo Slicky. Si hubiera algún vertedero tóxico en nuestra ciudad que causara cáncer, ¿no pararíamos hasta que lo cerraran? Esto no es diferente, estamos hablando de la seguridad de nuestras familias, de las vidas de nuestros hijos. ¿Están dispuestas a jugar con ellas? Mary Ellen se inclinó hacia adelante y tocó la pierna de Kitty. Esta alzó la vista y dejó de estudiar sus rodillas. ¿De verdad viste a Francine en su altillo?, insistió Mary Ellen. No me mientas. ¿Estás segura de que era ella y no una sombra o un maniquí o algún muñeco de Halloween? Kitty asintió, abatida. Cada vez que cierro los ojos la veo en esa maleta, envuelta en plástico, gimió. No puedo dormir, Mary Ellen. Mary Ellen estudió el rostro de Kitty y entonces se recostó en la silla. ¿Y cómo lo haremos?, preguntó. Antes de entrar en detalles, dijo Slick, deben comprender que tendremos que llegar hasta el final y no volver a hablar de ello. Necesito oírles decir a cada una de ustedes. Después ya no será posible cambiar de opinión. Amén, contestó la señora Green. Por supuesto, asintió Patricia. ¿Kitty?, preguntó Slick. Dios me ayude, de acuerdo, exhaló Kitty precipitadamente. ¿Mary Ellen?, demandó Slick. Mary Ellen no dijo nada. Él irá a por Caroline a continuación, indicó Patricia. Y luego a por Alexa. Y luego a por Mónica. Les hará lo mismo que le ha hecho a Corey. Está hambriento, Mary Ellen. Comerá y comerá hasta que no quede nada. No haré nada ilegal, dijo Mary Ellen. Estamos por encima de eso, afirmó Patricia. Estamos protegiendo a nuestras familias, haremos lo que haga falta. Tú también eres madre. Todo el mundo observó a Mary Ellen. Tenía la espalda rígida y entonces la tensión la abandonó y sus hombros se relajaron. De acuerdo, accedió. Patricia, Slick y la señora Green intercambiaron una mirada. Patricia lo tomó como una señal. Necesitamos una noche en la que todo el mundo esté distraído, explicó. La semana que viene tendrá lugar el partido entre Clemson y Carolina. Toda la población de Carolina del Sur va a estar pegada a los televisores desde el saque de honor hasta el último pelotazo. Será entonces cuando lo hagamos. ¿Hacer qué?, preguntó Kitty con voz apenas audible. Patricia sacó de su bolso un cuaderno de tapas blancas y negras y hojas de cuadrícula. He leído todo cuanto he podido sobre ellos, informó.
Sobre cosas como los vampiros, la señora Green y yo hemos confeccionado una lista de los hechos en los que todos coinciden. Existen tantas supersticiones sobre el modo de detenerlos como las hay sobre la forma de crear uno. Exponerlos a la luz del sol, clavar una estaca en su corazón, decapitarlos, usar una bala de plata. Podemos pensar que es el demonio y no realmente un vampiro, propuso Mary Ellen. Tal vez sea como Richard Chase, el vampiro de Sacramento, y simplemente piense que es un vampiro. No, negó Patricia. Ya no podemos seguir engañándonos. Él no es una criatura natural. Tenemos que matarle de la forma apropiada o seguirá regresando. Él nos ha subestimado. Nosotras no podemos subestimarlo a él. Sus palabras sonaron extrañas en la aséptica habitación de hospital con sus vasos de plástico y sus pajitas para beber. El televisor colgando del techo y las tarjetas deseando una pronta recuperación en el alféizar. Se miraron unas a otras, todas calzadas con manolinetas, con sus grandes bolsos a los pies, sus gafas de leer, sus cuadernos y bolígrafos de punta fina, y comprendieron que habían cruzado una línea. ¿Vamos a tener que clavarle una estaca en el corazón?, preguntó Kitty. No creo estar preparada para eso. Nada de estacas, negó Patricia. Oh, gracias a Dios, suspiró Kitty. Lo siento, Slick. No creo que esto pueda matarlo, explicó Patricia. Los libros dicen que los vampiros duermen durante el día, pero él está despierto de día. El sol le daña los ojos y le molesta, pero no tiene que dormir en un ataúd durante el día. No podemos tomarnos las historias literalmente. ¿Entonces qué vamos a hacer?, preguntó Kitty. Miss Mary me dio una idea de cómo podemos matarlo, confesó Patricia. Pero la parte más dura será llegar hasta el punto en que podamos hacerlo. No quiero parecer negativa, dijo Mary Ellen. Pero si él es todo lo que Patricia afirma, suspicaz, de sentidos agudizados, rápido y fuerte, ¿cómo vamos siquiera a acercarnos lo suficiente para hacer algo? El miedo hizo que la voz de Patricia sonara fuerte y clara. Tengo que darle lo que quiere, declaró. Tengo que entregarme a él. Capítulo 37. Patricia le contó a Carter que Corey estaba consumiendo drogas. Corey estaba tan débil y confusa a causa de James Harris que Carter la creyó inmediatamente, aunque también ayudó el que aquel fuera uno de los mayores temores de su marido. Esto debe de ser una cosa de tu familia, dijo mientras metía las ropas de Corey dentro de una pequeña maleta de mano. Por mi lado, nadie ha tenido esa clase de problemas. No, pensó Patricia. Solo asesinaron a un hombre y lo enterraron en el jardín trasero. Patricia rezó día y noche para pedir perdón. Rezó con todas sus fuerzas. Poco después, se llevaron a Corey a Southern Pines, el centro de psiquiatría local y de tratamiento por abuso de sustancias. ¿Se asegurará de que esté monitorizada las 24 horas del día?, le preguntó Patricia al coordinador de admisiones. Su miedo era que Corey hiciera lo mismo que habían hecho los otros niños, pensó en Destiny Taylor y el hilo dental, o el Orville Reed arrojándose delante de un camión, o el Latasha Burns y el cuchillo. Ellos tenían dinero para reducir los riesgos a su favor, pero no quería hablar de riesgos cuando se trataba de su hija, necesitaba una garantía. Intentó hablar con Corey, intentó decirle que lo sentía mucho, intentó explicarle las cosas, lo intentó de todas las formas posibles, pero ya fuera porque se trataba de James Harris o por lo que le estaba haciendo, Corey ni siquiera pareció darse cuenta de que ella estaba en la habitación. Algunos hacen estas cosas, dijo el coordinador. Vi a un chico romperle la nariz a su madre durante un ingreso, otros simplemente desconectan. Cuando regresaron a casa, la tranquilidad que se respiraba consumió a Patricia. Recordándole el daño que había hecho a su familia, sentía una especie de urgencia. Tenía que acabar con todo eso. Tenía que recuperar a su familia y pegar los pedazos rotos antes de que la cosa fuera a peor. Solo era cuestión de tiempo que llegaran a un punto en el que ya nada tuviera arreglo. Esa noche Carter se marchó para enterrarse en el trabajo de su oficina. Media hora después el teléfono sonó, fue ella quien contestó. ¿Dónde está Corey?, preguntó James Harris. Está enferma, dijo Patricia. No estaría enferma si aún siguiera conmigo, manifestó él. Yo puedo hacer que mejore. Necesito tiempo, pidió Patricia. Necesito tiempo para pensar cómo debo hacer las cosas. ¿Y qué se supone que debo hacer yo mientras tú te lo piensas?, preguntó. Tienes que tener paciencia, contestó. Esto es duro para mí, se trata de toda mi vida, de mi familia, de todo lo que conozco. Pues piensa rápido, replicó él. Dame hasta final de mes, dijo Patricia tratando de ganar tiempo. Te daré 10 días, indicó y colgó. Intentó estar cerca de Blue el mayor tiempo posible. Ella y Carter le habían preguntado si tenía alguna duda,
al tiempo que le aseguraban que nada de eso era culpa suya, y le prometían que podría ver a Corey al cabo de una semana o dos, en cuanto los médicos dijeran que no había problema. Pero Blue apenas habló. Se sentaba a su lado mientras él jugaba a videojuegos en su ordenador en el pequeño estudio, inclinado sobre el teclado moviendo formas de colores y líneas sobre la pantalla. ¿Y este para qué sirve?, le preguntaba señalando un botón y luego un número en la parte superior del monitor. ¿Significa eso que estás ganando? Mira, tu marcador es muy alto. Ese es el daño que he recibido, explicaba él. Deseaba decirle cuánto sentía no haber podido protegerles mejor a él y a su hermana, pero cada vez que lo intentaba, aquello sonaba como un discurso de despedida y se callaba. Mejor dejarle que tuviera una semana más sin preocupaciones. El sábado llegó antes de que estuviera preparada y Patricia se despertó muy asustada. Limpió la habitación de Corey para mantenerse ocupada, deshizo su cama, recogió toda la ropa del suelo, la lavó y la dobló cuando estuvo seca y luego la guardó en los cajones en 2 montones ordenados. Planchó sus vestidos y los colgó en el armario. Apiló las revistas y recogió las cajas sueltas de todos los CDs esparcidos por la casa. Recuperó $8.63 en monedas diseminadas por la moqueta y las guardó en un tarro para cuando Corey regresara a casa. Alrededor de las 4, Carter apareció en el umbral y se quedó mirando cómo trabajaba. «Tenemos que salir pronto si queremos llegar a ver los actos previos al partido», indicó. Habían hecho planes para ver el encuentro entre el Clemson contra Carolina en el centro, cerca del hospital, con Leland y los hijos de Slick. «Ve tú», dijo Patricia. «Yo tengo cosas que hacer». «¿Estás segura de que no quieres venir?», preguntó. «Nos vendría bien hacer algo normal. Es morboso quedarnos aquí sentados en la casa tan vacía». «Necesito ser morbosa», respondió, y le mostró su sonrisa de soldado valiente. «Que lo pasen bien». «Te quiero», dijo él. Su comentario la cogió por sorpresa y durante un momento vaciló, recordando todo lo que James Harris le había contado sobre sus viajes fuera de la ciudad, y se preguntó qué tanto por ciento sería cierto. «Yo también te quiero», se obligó a contestar. Cuando se marchó, Patricia esperó hasta que escuchó el coche dar marcha atrás por el sendero, y entonces se preparó para morir. Sentía el estómago vacío, todo su cuerpo consumido. Se sentía enferma, mareada, irritable. Todo le parecía hueco, como si estuviera a punto de desaparecer. Subió a su cuarto de baño y se puso su nuevo vestido de terciopelo negro. Lo notó apretado e incómodo, demasiado ceñido en los lugares inapropiados, lo que la hizo ser muy consciente de sus nuevas curvas. Se lo ajustó y tiró de la tela hacia abajo, pellizcándolo, abrochándolo y alisándolo. Se adaptaba a su cuerpo como la piel de un gato negro. Se sintió más desnuda con él, puesto que si no lo llevara. El teléfono sonó. Ella contestó. «Por fin», dijo Harris. «Quiero verte», anunció ella. «He tomado una decisión». Hubo una larga pausa. «¿Y?», le urgió él. «He decidido que quiero estar con alguien que me valore», declaró. «Estaré en tu casa a las 6:30». Se pintó la raya del ojo y se delineó las cejas. Se puso rímel y un poco de colorete. Retiró el exceso de carmín con su Kleenex y arrojó las bolas de papel con manchas rojas a la papelera. Se cepilló el pelo rizándolo ligeramente para darle cuerpo, y se echó laca. Cuando abrió los ojos, estos le escocieron a causa de la bruma creada por las gotas esparcidas. Se miró en el espejo y vio a una mujer que no conocía. No llevaba pendientes ni ninguna joya. Se quitó el anillo de casada, dio de comer a Ragtag, dejó una nota a Carter diciendo que había salido corriendo al centro para ver a Slick en el hospital, y que tal vez pasara la noche allí, y se marchó de casa. Afuera, un viento frío agitaba los árboles. Los coches se alineaban a lo largo de la manzana, todos ellos aparcados en casa de Grace para ver el partido de Clemson contra Carolina. Bennett era un fiel alumno de Clemson y solía organizar cada año en su casa una reunión para ver el encuentro. Patricia se preguntó qué tal lo llevaría con toda esa gente a su alrededor bebiendo. Se preguntó si habría vuelto a caer. El viento soplaba oscuro y despiadado desde el puerto, coronando las olas con crestas de espuma. Pasó por delante del Salón Alhambra y miró hacia el extremo del aparcamiento más cercano al mar, donde vio el monovolumen aparcado. Solo pudo distinguir unas siluetas acurrucadas en el interior. Parecían patéticamente pequeñas. Amigas, pensó Patricia. Las necesito a mi lado. La casa de James Harris estaba oscura y las luces del porche apagadas. Una única luz brillaba en la ventana del salón.
Comprendió que lo había hecho para que nadie la viera entrar por la puerta principal. Los coches abarrotaban cada sendero de entrada y a medida que avanzaba, una oleada de vítores surgió de todas las casas. El saque inicial. El partido había comenzado. Llamó a la puerta principal y James Harris abrió, iluminado desde detrás por el suave resplandor de la lámpara del salón, la única que estaba encendida en toda la casa. La radio emitía música clásica, un piano sonaba suavemente mientras la orquesta lo acompañaba. Su corazón dio un brinco dentro de su caja torácica cuando él cerró la puerta tras ella. Ninguno de los dos se movió, se quedaron ahí plantados en el vestíbulo, mirándose el uno al otro bajo el suave haz de la luz que provenía del salón. «Me has hecho daño», dijo ella, «me has asustado». «Has hecho daño a mi hija. Has convertido a mi hijo en un mentiroso. Has hecho daño a gente que conozco, pero los 3 años que llevas aquí han sido más reales que mis 25 años de matrimonio». Él alzó una mano y trazó el contorno de su barbilla con los dedos. Ella no parpadeó. Intentó no recordar cuando le gritó en la cara, salpicándola con la sangre de su hija que estaría tocada para siempre por culpa de su hambre. «Dijiste que te habías decidido», dijo él. «¿Y bien? ¿Qué es lo que quieres, Patricia?» Caminó por delante de él en dirección al salón, dejando un rastro de perfume en el aire. Era un frasco de opium que había encontrado mientras limpiaba la habitación de Corey. Ella casi nunca llevaba perfume. Se detuvo delante de la repisa de la chimenea y se volvió para mirarlo. «Estoy harta de que mi mundo sea tan pequeño», declaró. «De lavar la ropa, cocinar, limpiar. De estúpidas conversaciones femeninas sobre libros basura. Nada de eso es suficiente para mí». Él tomó asiento en el sillón que estaba frente a ella, con las piernas extendidas y las manos sobre los reposabrazos, observándola. «Quiero ser como tú», anunció, y entonces bajó la voz hasta transformarse en apenas un suspiro. «Quiero que me hagas lo que le hiciste a mi hija». Él la miró, sus ojos remontando por su cuerpo, examinándola por entero, y ella se sintió expuesta y asustada y ligeramente excitada. Y entonces James Harris se levantó, se acercó a ella y se rió en su cara. La fuerza de su risa fue como una bofetada que la obligó a retroceder medio paso, tambaleante. La habitación pareció reverberar con su risa, que rebotó frenéticamente contra las paredes, atrapada, duplicándose y redoblándose, atronando en sus oídos. Se reía tan fuerte que se dejó caer de nuevo en el sillón mirándola, con una sonrisa de loco en su rostro, antes de volver a irrumpir en carcajadas. Ella no supo qué hacer, se sintió pequeña y humillada. Finalmente la risa cesó, dejándole sin aliento. «Debes de pensar», dijo él, tratando de coger aire, «que soy la persona más estúpida con la que te hayas cruzado nunca. ¿Has venido aquí pintada como una puta para soltarme esta jadeante historia sobre cómo deseas que te convierta en uno de los malos? ¿Cómo es posible que seas tan arrogante? Patricia es el genio, ¿y el resto qué somos? ¿Un puñado de tarados?» «Eso no es cierto», rechazó Patricia. «Quiero estar aquí, quiero estar contigo». Eso provocó otra oleada de feas risas. «Te estás avergonzando a ti misma y me estás insultando», dijo James Harris. «¿Acaso crees que me creo esta farsa? No es ninguna actuación», gritó. Él sonrió. «Me pregunto de dónde sacas esa justa indignación», sonrió. «Mírate, Patricia Campbell, la esposa del Dr. Carter Campbell, la madre de Corey y Bluey, denigrándose a sí misma porque cree que es más lista que alguien que ha vivido 4 veces más que ella. Verás, Patricia, nunca te he subestimado. Si le dijese a Slick que planeabas entrar en mi casa, doy por hecho que entraste en mi casa. Y si lo hiciste, sé que subiste a mi altillo y encontraste todo lo que había que encontrar. ¿Acaso su permiso de conducir era un anzuelo? Bastaba con dejarlo en mi coche, acudir a la policía y decirles lo que encontraste para que me arrestaran y lo encontraran y obtuvieran una orden de registro. ¿En qué triste sueño de ama de casa funcionaría algo así? Esos libros que leían realmente les han podrido el cerebro». Patricia no conseguía que sus piernas dejaran de temblar. Se sentó en el escalón de ladrillo de la chimenea. El vestido de terciopelo se le subió, enrollándose sobre su estómago y sus caderas. Se sintió ridícula. «Decidí mudarme, una vez más, a un lugar como este porque la gente aquí es estúpida», declaró. «Aceptan a un desconocido con un valor nominal siempre que sea blanco y tenga dinero. Con los ordenadores imponiéndose cada vez más y todas esas nuevas tarjetas de identidad, necesitaba echar raíces y tú lo hiciste muy fácil.
Solo tuve que hacerte creer que necesitaba ayuda y entonces apareció la famosa hospitalidad del sur. A ninguno les gusta hablar de dinero, ¿no es así? Eso es propio de la clase baja. Pero me bastó agitarlo un poco y todos se mostraron tan ansiosos por atraparlo que ni siquiera se preguntaron de dónde provenía. Ahora les gusto más a tus hijos de lo que les gustas tú. Tu marido es un pelele y un estúpido. Y aquí estás tú, vestida como una cualquiera, sin ninguna carta que jugar. Llevo haciendo esto durante tanto tiempo que siempre estoy preparado para el momento en que alguien trata de echarme de su ciudad. Pero tú realmente me has sorprendido, no esperaba un intento tan patético. Un rítmico y húmedo jadeo llenó la habitación mientras Patricia se encorvaba y trataba de respirar. Intentó empezar una frase varias veces, pero se quedaba sin aire. Finalmente dijo: «Haz que pare». A lo lejos se oyó un coro de débiles voces gritando decepcionadas. «Lo intenté una vez», replicó él. «Pero un artista solo es tan bueno como sus materiales». Estaba convencido de que la humillación que te infligí hace 3 años haría que acabaras con tu vida, pero ni siquiera fuiste capaz de eso. «Haz que pare», repitió Patricia. «Solo haz que todo esto pare. Yo no puedo seguir. Mi hijo me odia. Durante el resto de su vida yo seré esa mujer desquiciada que trató de matarse, la que encontró presa de convulsiones en el suelo de la cocina. He tenido que ingresar a mi hija en una institución mental. He arruinado a mi familia, ya no podía protegerlos de ti». Se echó hacia adelante, escupiendo las palabras al suelo, sus manos clavándose como garras en sus rodillas, su voz perforándole los oídos como ácido. «Pensaba que eras basura, pensaba que eras un animal», prosiguió. «Pero yo soy peor, no soy nada. Era una buena enfermera, de veras lo fui. Pero me aparté de la única cosa que amaba porque quería ser una novia. Quería casarme porque me aterrorizaba estar sola. Quería ser una buena esposa y una buena madre, y di todo lo que tenía para conseguirlo. Pero no fue suficiente. No soy suficiente». Gritó las últimas palabras y luego alzó la vista hasta James Harris, con el rostro transformado en una grotesca máscara de maquillaje corrido. «Mi marido no tiene más consideración por mí que por un perro», admitió. «Él se marcha de casa y se folla a jovencitas junto con los otros hombres, mientras nosotras nos quedamos aquí como buenas mujercitas y lavamos sus camisas y les hacemos las maletas para sus viajes sexuales. Mantenemos sus casas calientes y limpias para cuando estén listos para regresar, se den una ducha y así eliminar el perfume de otra mujer antes de meter a sus hijos en la cama. Durante años he fingido no saber a dónde iba, o quiénes eran esas chicas que llamaban por teléfono, pero cada vez que regreso a casa me tumbo en la cama al lado de mi marido, que no me toca, que no me habla, que no me quiere, y finjo que no huelo el cuerpo de alguna veinteañera en el suyo. Nuestros hijos nos odian. Fíjate en los míos, habría sido mejor si les hubiera criado un perro». Curvó sus dedos en forma de garra y los hundió en su pelo, revolviéndolo hasta formar un desordenado pajar que se disparaba en todas las direcciones. «Y aquí estoy», admitió, «ofreciéndote la última cosa que me queda de valor y suplicándote que dejes en paz a mi hija y me tomes a mí. Que tomes mi cuerpo, que me utilices hasta acabar conmigo, pero que dejes a Corey en paz. Por favor, te lo ruego». «¿Crees que puedes negociar conmigo?», preguntó. «¿Acaso es esto algún tipo de patética seducción en la que intercambias tu cuerpo por el de tu hija?». Ella sintió sumisa y pequeña. «¿Sí?». Se sentó erguida. Un largo regueto de mocos goteó de su nariz y mojó su vestido, hasta que finalmente James Harris dijo: «Ven». Ella se levantó y con piernas temblorosas se acercó al sillón donde estaba sentado. «Arrodíllate», ordenó señalando el suelo. Patricia se dejó caer en el suelo a sus pies. Él se echó hacia adelante y le agarró la barbilla con su enorme mano. «Hace 3 años intentaste ridiculizarme», dijo, «y ya no te queda dignidad. Por fin vamos a ser sinceros el uno con el otro. Primero voy a reemplazar a Carter en tu vida. ¿Es eso lo que quieres?». Ella asintió, pero entonces comprendió que él quería más. «Sí», susurró. «Tu hijo ya ha empezado a quererme», declaró, «y tu hija me pertenece. Ahora te tomaré a ti, pero ella será la siguiente. ¿Harás eso? ¿Me ofrecerás tu cuerpo para comprarle otro año a ella?». «Sí», asintió Patricia. «Algún día será el turno de Blue», anticipó él, «pero por ahora seré el amigo de la familia que te ayudará a recomponer tu vida tras la muerte de tu marido. Todo el mundo pensará que hemos sentido una poderosa atracción natural, pero tú sabrás la verdad. Renunciarás a tu patético, miserable y fracasado modo de vida para aceptar tu lugar a mis pies.
Yo no soy un médico, un abogado o un niño rico de mamá que intenta impresionarte. Soy alguien singular en este mundo. Soy aquello que ustedes, la gente común, convierten en leyenda. Y ahora he vuelto mi atención sobre ti. Cuando acabe, adoptaré a tus hijos y los haré míos. Tú les has comprado un año más de libertad. ¿Lo entiendes? Sí, contestó. James Harris se puso en pie y caminó hacia la escalera sin mirar atrás. Ven, dijo por encima de su hombro. Después de un momento, Patricia le siguió deteniéndose un segundo para abrir el pestillo de la puerta principal. En la oscuridad del distribuidor del piso de arriba, vio las sólidas paredes blancas rodeándola, cada una con una puerta cerrada, y entonces advirtió un oscuro agujero como la entrada a una tumba. Caminó hasta el dormitorio principal. James Harris estaba allí bajo la luz de la luna. Se había quitado la camisa. «Desnúdate», dijo. Patricia se descalzó e inhaló con fuerza. Allí de pie, descalza sobre el frío suelo de madera, se sintió desnuda. No creyó que pudiera hacerlo, pero antes de que pudiera evitarlo, sus manos se habían desplazado a su espalda. Bajó la cremallera de su vestido y dejó que éste cayera al suelo, dando un paso para salir de él. Su sangre se aceleró fluyendo hasta partes de su cuerpo que estaban secas, dejándola casi mareada. La cabeza le daba vueltas y se preguntó si no iría a desmayarse. La oscuridad parecía cernirse a su alrededor y las paredes hallarse muy lejos. Una sensación febril se apoderó de ella cuando se desabrochó el sujetador y se lo quitó, y luego dio una patada a su ropa para mandarla a un rincón y arrojó encima el sujetador. Sintió el aire frío en esa casa extraña en su pecho desnudo, en las caderas y en el vientre. A través de la ventana se oyó una familia vitorear alocadamente. Sus gritos apenas audibles, como el rugido del mar en una caracola o algo imaginado transportado por el viento. Él señaló hacia la cama y Patricia se acercó y se sentó. Entonces se plantó frente a ella, una oscura silueta bajo la luz de la luna, sus hombros anchos y estrecha cintura, las largas piernas de fuertes muslos, la sólida mandíbula, la cabeza coronada por abundante cabello. Intuyó dónde podían quedar sus ojos y distinguió un débil destello blanco en la oscuridad. Trató de mantener contacto visual con él mientras se recostaba en su cama, con los pies aún en el suelo, y abría las piernas para él, sintiendo el aire frío de la casa pesar su sexo. El aire acarició sus rizos desenredándolos. Él se arrodilló entre sus piernas. Todo en su vida pareció quedar reducido a ese momento. Observó cómo su mandíbula se movía de una forma que no había visto hasta entonces. Él alzó la vista de entre sus piernas y posó una mano en la parte inferior de su rostro. «No mires», dijo. «Pero», protestó ella. «No creo que te guste verlo», explicó él. Patricia alargó la mano y apartó suavemente la suya. Quería verlo todo. Sus ojos se encontraron y tuvo la sensación de que aquel era el primer momento sincero que compartían. Entonces, él hundió su cabeza más abajo y su rostro se abrió, y ella vio cómo la oscuridad surgía deslizándose de su boca. Tenía razón, no le iba a gustar ver aquello. Se recostó y contempló la blanca pintura lisa del techo, y entonces la respiración de él le cosquilló el vello púbico, y luego sintió el dolor más terrible que hubiera experimentado nunca, seguido de un inmenso placer.